Los fenómenos paranormales, además de ser una gran inspiración para el séptimo arte, han sido siempre de gran interés para el colectivo común. Pero, ¿qué son los fenómenos paranormales? De seguro lo primero que se te viene a la mente al escuchar estas dos palabras son fantasmas, monstruos, duendes, apariciones demoníacas, espíritus, etc. Y estás en lo cierto, ya que se denomina paranormal a aquellos fenómenos que están fuera de lo común, que en su mayoría se presentan como efectos psicológicos, físicos, metafísicos y biológicos. Y una vez estudiados por la ciencia, no pueden ser explicados en su totalidad. Nosotros quisimos ir un poco más allá, y en este reportaje te presentamos una serie de historias, entrevistas, experiencias y testimonios que te harán temblar. Cuéntenos, ¿cree usted en los fenómenos paranormales? Bueno, me parece que eso es una realidad, sí creo. ¿Ha tenido alguna experiencia con eso? No, pero he estudiado un poco de espiritualidad y ahí describe todas esas cosas. ¿Creen ustedes en los fenómenos paranormales? Sí, sí. ¿Qué experiencia han tenido? Yo tengo una casa en Ibarra, frente al Hospital San Vicente de Paúl. Entonces, normalmente en la noche siempre se ve sombras, se prenden las luces de la casa, te golpean las puertas. ¿Y esto es algo que a lo mejor ha afectado tu día a día? ¿Simplemente lo ignoras? Sí. Sí creo porque experimenté algunas cosas, digamos. No sé cómo empezar a explicarlo. ¿Alguna experiencia puntual que hayas tenido? Bueno, sí, en mi casa he sentido durante la noche movimientos y sonidos. Y he tenido la sensación constante de que me estaban mirando también. Bueno, sí, porque sí hay cosas que se pueden comprobar y otras no, entonces ahí está lo paranormal. La palabra fantasma, a pesar de no tener una evidencia clara, concisa o comprobable, es aceptada popularmente como la supuesta aparición de una entidad que consta del alma o espíritu de una persona ya fallecida. A través de los años ha surgido prácticamente en todas las culturas, formando de este modo una parte fundamental en el folclore de varias civilizaciones alrededor de todo el mundo. Mayra, una joven de 23 años de edad, quien cursa el último semestre de la carrera de cinematografía, nos contó un poco más sobre sus experiencias con seres del más allá. Cuéntanos, Mayra, ¿cómo es tu experiencia o qué experiencias tienes con encuentros paranormales? Bueno, pues la verdad es que desde muy pequeña me han sucedido varias cosas en mi casa. En mi casa siempre se ha sentido un ambiente bastante pesado, en especial en un cuarto que era de mi tía y ahora es mi cuarto. Entonces recuerdo que cuando era muy pequeña estaba jugando con mi primo en la sala al lado de donde es ese cuarto. Y éramos jugando así todo bien, debajo de la mesa y todo eso. Me acuerdo que en ese tiempo estaban los cubicubos de moda y entonces armábamos y eso. Cuando de pronto fue espontáneo, los dos nos detuvimos así porque escuchamos algo. Fue como que, ¿qué pasa? Proveniente del cuarto de donde te estoy diciendo. Y de repente asomó como una manita saliendo de la puerta así. Y los dos nos quedamos, o sea, como que estupefactos así. Y lo único que hicimos fue salir corriendo, desesperadamente, así, gritábamos así, porque fue algo bastante denso. O sea, nunca en ese tiempo, a esa corta edad, ver eso es como, ¿qué demonios? En cuanto a esto que me cuentas, ¿tu familia y tú han buscado respuestas? ¿Han ido más allá o simplemente han ignorado o han dejado como que ok? La verdad, mi familia sí es creyente, creo, de esto, porque les ha pasado prácticamente a todos. Algo les tuvo que haber pasado en mi casa, no solo en el cuarto que te estoy diciendo, sino en toda la casa. Decían que era porque mi abuelita tenía las creencias, eso era una teoría, tenía la creencia de que si pones los huesos de personas que fallecieron alrededor de la casa te están cuidando, cosas así.
Entonces, como fallecieron algunos tíos míos hace mucho tiempo, antes de que yo nazca, me decía que mi abuelita había cogido los huesos y había puesto por toda la casa. Entonces decían también que algo, antes de que se construyera la casa, ahí había como que algo, habían restos de que había algo, y como que encontraron vasijitas, muñequitos, como si hubiera habido una especie de indígenas tal vez viviendo por ahí hace mucho tiempo. Entonces el aire siempre fue así bastante pesado. ¿No han tratado de acudir a algún profesional, alguien que les pueda dar razones científicas, algún fundamento que se pueda sustentar? O sea, no simplemente pensar que es algo que pasa porque alguien murió ahí o porque alguien habitó ese lugar antes, no. O sea, la verdad, no. O sea, mi familia, tengo una familia que es bastante creyente en Dios, bastante. Y pues la verdad, ellos simplemente decían que orando, pidiendo a Dios, esos espíritus o esas almas o lo que sea se van a ir, nada más, porque piensan que tal vez las personas que son paranormal tal vez se inventen otras cosas por tratar de sacar una historia. Entonces Decidimos visitar uno de los lugares de Quito en el que varias personas aseguran haber visto algo sobrenatural, el antiguo Hospital Eugenio Espejo, que actualmente funciona como centro de convenciones. Para conocer un poco más sobre este lugar, debemos dar un vistazo hacia el siglo XX, donde la revolución liberal empezaba a hacer cambios en la sociedad. Una de las principales preocupaciones era el desarrollo de la medicina, para lo cual se tuvo que construir un nuevo hospital civil. La construcción se inició oficialmente en 1901, aunque tiempo después la obra fue suspendida por falta de recursos. La obra fue retomada nuevamente en 1917. Estamos con Don Winter, quien nos va a contar si ha tenido o no alguna experiencia paranormal. Cuéntenos, Don Winter. Bueno, verá, nosotros aquí ya tenemos para 3 años prestando el servicio acá de seguridad, donde hemos tenido muchas, como le digo, como decir un fantasma, ¿cierto? Hemos tenido, nos han hecho asustar, pero nosotros estamos aquí para brindar la seguridad para que nos han contratado. Nosotros aquí hemos escuchado personas que lloran, se quejan. ¿A qué hora más o menos sucede? A partir de las 9 en adelante. 9 de la noche. De la noche. Nos encontramos en el pabellón número 1 del Centro de Convenciones de Eugenio Espejo. Lo que ustedes acabaron de ver en imágenes y la entrevista es parte de ello. Ahora, conjuntamente con el equipo, nos vamos a dirigir al pabellón número 3 a ver qué encontramos ahí. Acompáñanos. Cuéntenos, ¿y usted está aquí desde qué fecha exactamente? El 6 de diciembre. Y desde el 6 de diciembre, que no van más allá de 20 días, 25 días, ¿ya ha tenido estas experiencias? Sí, eso es todos los días. Eso es todos los días. Usted está aquí todos los días y suena arriba puertas. No importa la hora. No, a partir de la noche, en la noche. En la noche. En la noche, más en la noche. Inclusive la capilla que está acá al costado, esa capilla yo dejé apagando los breakers de las luces y las luces del baño amanecieron encendidas. Yo le decía a mi jefe y dice, no sé, pero digo, todo funciona con breaker, tiene que apagar esa luz. Pero esto usted ya lo ha aprendido a convivir, lo está llevando de buena manera. Sí, porque si me pongo mal, no llego a ningún lado. No satisfechos con esto, decidimos ir más allá, para lo cual visitamos a Cristian Ceballos, reconocido locutor del programa El Terror Llama a tu Puerta. Los fenómenos paranormales son considerados por muchas personas como poderes ocultos de la mente, es decir, no tienen una base científica en sí. ¿Cuál es tu definición sobre los fenómenos paranormales como tal? Bueno, patológicamente obviamente siempre vamos a contar con algo muy importante, que es el estudio de la ciencia. Médicamente sí es cierto, hay cualquier cantidad de gente que sufre, por ejemplo la paranoia existe, incluso una paranoia colectiva. Existen los casos de esquizofrenia que han sido muy detallados, similares a los casos de posesiones en el caso de los exorcismos. Entonces es por eso que siempre hay que descartar médicamente el caso patológico de una persona que de pronto se aísla y todo el problema está en su cerebro. Pero si hablamos de una actividad en la cual participan varias personas, en una familia o en una oficina, por ejemplo, ¿no? Se ha dado casos de que a veces
Por ejemplo, hay una cierta persona que deja su ordenador de una forma, deja sus cosas de una forma y cierra la puerta y solo él tiene las llaves. Y al siguiente día encuentra las cosas diferentes. Entonces dice, bueno, aquí algo pasa, o alguien está entrando en la noche, o investiguemos. En los casos inclusive, como digo, de esquizofrenia, la persona tiende a tener doble personalidad. Y en el caso de exorcismo sucede igual. Entonces se busca, digamos, una forma ahí a veces de la guerra, digamos así, entre los médicos y los curas en este tiempo, ¿no? Porque los curas hablan del exorcismo y los médicos hablan de que es una enfermedad mental. Y a veces pues no se llega al final, ¿no? Como el famoso exorcismo de Emily Rose, por ejemplo, ¿no? Que fue catalogado como uno de los más sonados en el mundo, que médicamente ella estaba muy bien, no tenía ningún problema, pero los padres afirmaban que ella tenía una posesión. Tanto fue así que llegó hasta morirse, porque médicamente no le podían, digamos, acusar, pero le acusaron al sacerdote por haberle, digamos, de alguna manera no tratado en el exorcismo. Entonces, ese tipo de cosas todavía suceden o más. Además de eso, hay personas que son escépticas con el tema que estamos tratando en esta mañana. ¿Qué les dirías tú a esas personas que se oponen rotundamente a creer en lo que las demás personas cuentan? Bueno, las cosas que suceden y que existen no se las puede negar, ¿no? El hecho de que tú no hayas visto en una mesa $3 millones ahí no quiere decir que no existan, sino simplemente que no se ha manifestado de esa manera. Respetamos siempre la posición de las personas que investigan la creencia inclusive, porque es un tema que habla mucho de las creencias cristianas, las étnicas, la forma de que las personas le encuadran al tema paranormal a veces es muy diferente, ¿no? Porque muchas religiones inclusive a veces todas hablan de lo mismo pero de diferente forma. Entonces hay que ver que obviamente sí va a haber mucha resistencia al tema, porque como te digo nuevamente, si tal vez tú vas por la calle y nunca te han robado, quiere decir que entonces eres un todopoderoso. Pero resulta que en la única ocasión que lo hicieron, también te quitaron la vida. Entonces fue una por todas, digamos. Así sucede en esto. Hay personas que tienen este don. Es un don que se considera un don sensible, de poder ver, de poder escuchar. En todo caso, podremos llegar a la conclusión que todos estos fenómenos paranormales que muchas personas experimentan es algo real, es algo que pasa y que está sucediendo, y en algo en lo que tú te centras, te concentras. Así es. Bueno, definitivamente tenemos que nosotros aceptar la realidad de que nadie tiene la vida comprada, todos tenemos que morirnos. De esta vida lo más seguro es que tenemos que salir muertos, porque la vida no es eterna. Entonces tenemos que analizar un poco y ver más allá de lo que vemos normalmente, ¿no? Somos tan superficiales a veces los seres humanos que nos preocupamos en cómo combatir, hacernos guerra y matarnos antes que preocuparnos de qué va a pasar después. Entonces yo opino que este tema, al ser inevitable y al no poder salir o evadirlo, pues hay que estudiarlo un poco, ¿no? Cuénteme, señor, ¿usted cree en los fenómenos paranormales? ¿Qué es eso? ¿Son los fantasmas, apariciones, espíritus del más allá? Eso no. ¿No cree? No ha tenido ninguna experiencia entonces del caso. No. ¿Cree usted en los fenómenos paranormales? ¿Ha tenido experiencias con fantasmas, con cosas del más allá? ¿No? No. Nada de eso. No. Entonces no cree. No, yo no creo casi. ¿Y qué les dicen las personas que dicen o que aseguran haber experimentado Listo. cosas como esas? ¿Qué les dicen? Nada, yo les digo que no sé, será cierto o mentira, no sé. No ha tenido ninguna experiencia con ningún... No. ¿Y qué le dice a las personas que sí creen en eso? O sea, ¿qué les contesto yo? Ajá, que les dicen, sí, yo vi un fantasma en tal lugar, o sea, que experimentaron situaciones iguales. O sea, yo les digo, bueno, yo tendría que verlo para poder creer. Do you believe in paranormal activity? I didn't encounter much in my life, so I'm a bit skeptic about this phenomenon. Yes. So I would say rather no than yes. Pero nosotros no queremos que te quedes solo con la visión de una cara de la moneda. Así que decidimos visitar a la psicóloga Lorena Pillajo, quien a continuación nos detalla su forma de pensar. Bueno, dentro del ámbito de la psicología, todo lo que es fenómeno paranormal, aquello que no se puede comprobar científicamente, pues se lo puede catalogar o se lo puede incluir dentro de una sintomatología. Cuando nosotros hablamos de sintomatología de trastornos, podemos incluirla como sintomatología de trastornos propios como de trastornos de esquizofrenia, podemos trabajar con alucinaciones,
pueden ser inclusive dificultades o trastornos de la personalidad, en fin, puede ser sintomatología, porque son características, son percepciones de las personas que se podrían incluir como sintomatología de alguna patología, más no dentro de la psicología tú no encuentras el significado o la definición de lo que es un fenómeno paranormal. Tuve un caso de una persona que él mencionaba que habían venido unos hindúes y le habían incluido un chip y él podía, a raíz de esta experiencia, él podía hablar con hadas y seres celestiales. Esta persona no es consciente de la dificultad que tiene, porque para él es una realidad. Si hablamos de una persona paranoide, con rasgos o con sintomatología paranoide, esta persona vive su realidad. Puede ser una persona que trabaje, que muchos de sus entornos sean correctos, es decir, tenga una familia, un empleo, que no podemos mencionarlo como una persona que tiene esquizofrenia porque está fuera de su realidad, pero esta persona paranoide de alguna manera sí tiene alucinaciones o sí tiene estas ideas delirantes de... Entonces específicamente él no te menciona como algo fuera de lo normal, él te lo menciona como algo dentro de su realidad y no lo ve como con tu percepción de que es algo anormal. Para las personas que están en el entorno, reconocer que esto es algo que puede alterar el aspecto laboral, familiar, y buscar pues el apoyo necesario, porque no solamente la persona que está atravesando este trastorno es quien tiene la dificultad, su familia, su entorno familiar, todos son quienes trabajan. En terapia familiar es un completo, es un equipo para ayudar al paciente. Entonces, Lorena, podríamos definir que no es un fenómeno paranormal, sino es una idea que tiene un antecedente previo. Es una idea, ¿sí? Es una recopilación. Tu cerebro lo que está haciendo es reconociendo, recordando todas las experiencias que tuviste y tal vez las está asociando y te presenta. Si no tiene una base científica, entonces no existe. Así de simple. No puedes comprobarla. Si no puedes comprobarla, debes, al menos desde el ámbito psicológico, tienes la responsabilidad de explicar el por qué. Entonces yo no puedo decir, bueno, porque es algo paranormal, es algo que no tiene explicación. Siempre debes manejar una idea. Si viene un paciente con esta sintomatología, yo debo buscar dentro de qué cuadro diagnóstico se incluye y revisar los antecedentes familiares para ver dentro de qué cuadro diagnóstico, dentro de qué patología la puedo incluir. Ahora que ya sabes un poco más sobre los fenómenos paranormales, queda en ti si creer o no en ellos. Si dejarlo simplemente como algo que forma parte de la cultura de una sociedad o algo que es producto de tu imaginación. O dejarlo como un ente que aún no encuentra su camino para despedirse de este mundo, manifestándose de todas las maneras posibles, mientras se va llevando tu tranquilidad y va sembrando terror en tu interior.